usando las radiografías para ver fracturas, por eso seguimos utilizando la mastografía, los rayos X para ver hueso como tal. Entonces, estas calcificaciones quizás sea el estadio más o el primer dato o lo más temprano que vamos a poder detectar una patología maligna de mama. Y el pronóstico de la paciente cuando se toma en este estadio es muy diferente a cuando se llega a este estadio de la imagen de la derecha, cuando ya es un nódulo especulado, cuando ya hay retracción de la piel, cuando ya estamos viendo definitivamente que es una paciente ya con un estadio mucho más avanzado, el pronóstico de la paciente y el tratamiento va a cambiar bastante. Entonces, el querer hacer la mastografía, el que se haga la mastografía cada año, el que sean muy religiosas las mujeres haciéndose la mastografía, es para intentar encontrar la mayor cantidad de las pacientes con cáncer en este primer estadio. La siguiente diapositiva. Todas las pacientes ven su clasificación, la clasificación BIRATS. Es una clasificación única y exclusivamente basada en los hallazgos de imagen. No vamos a poner antecedentes, si la mamá tuvo cáncer de mama, es más, se le sube la clasificación. No. Aquí únicamente tenemos el BIRAT 0 cuando el estudio se considera incompleto o que se necesita un estudio complementario. BIRATS 1 cuando no encontramos ningún tipo de alteración. BIRATS 2 cuando encontramos hallazgos que son claramente benignos, como quistes simples o como calcificaciones puntiformes aisladas que no tienen ni forma, ni están agrupadas, ni nada que nos traduzca riesgo de malignidad. BIRATS 3, hallazgos probablemente benignos. Aquí, bueno, hay cierta controversia ya en algunos artículos donde se ha mencionado que les gustaría a muchos que desapareciera el BIRATS 3 y que os fueran hallazgos benignos o se pasara directo a la biopsia. Cuando eh, todavía clasificamos como BIRATS 3 porque todavía está en la última edición del BIRAT, se le tiene que hacer revisión al hallazgo que encontremos un nódulo o un quiste complejo o lo que nosotros consideremos, se le tiene que hacer un control semestral durante 2 años, o sea, 4 controles hasta que demuestre estabilidad. A partir de BIRATS 4 vamos a biopsia. Ya son hallazgos sospechosos de malignidad y se va a biopsia. BIRATS 5, altamente sugestivos de malignidad. En el BIRATS 4 podemos encontrar porcentajes de probabilidad de malignidad desde un 30%, un 50-50 o hasta un 90%. El BIRAT 5 ya estamos hablando de prácticamente un 98% de malignidad. Y el BIRAT 6, cuando hacemos estudios de pacientes que ya tienen biopsia de cáncer de mama, pero por ejemplo se le está dando quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor y se están haciendo controles para ver esta disminución paulatina del tumor. Y entonces a estos pacientes les hacemos estudios de control, pero continúan con su diagnóstico de cáncer, entonces ellos ya tienen un BIRAT 6. Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Ok, el ultrasonido. El ultrasonido, aquí al revés de la mastografía, aquí es el estudio de elección, pero para mujeres por debajo de 40 años. ¿Por qué normalmente se ha visto que las mujeres abajo de 40 años la densidad mamaria es alta y en la mastografía eso hace que sea menos valorable? Entonces el ultrasonido nos ayuda muchísimo para las pacientes jóvenes. También es el estudio que con más frecuencia complementamos la mastografía, esto es decir, la mastografía nos puede arrojar, como en este caso, que tiene un nodulito, pero es importante hacer el ultrasonido para ver si este nodulito es un quiste, para ver si este nodulito es sólido, para ver qué características tiene ese nodulito por ultrasonido, si está vascularizado, si no está vascularizado, y bueno, así tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Y bueno, una de las ventajas también que tiene el ultrasonido, que es muy importante, no utiliza rayos X, entonces no va a haber radiación involucrada. Y al ser un estudio que se hace en tiempo real, con un transductor en tiempo real, eh, este es un método muy efectivo para hacer biopsias, para hacer drenajes, para hacer punciones,
que nos permite hacer muchas veces procedimientos de intervención. Si ya tenemos este nódulo que está clasificado como un BIRATS 4B, por decirles algo, con una aguja de corte se pueden hacer tomas de biopsia con aguja gruesa, guiados por el ultrasonido. De esta manera tenemos la certeza de que la aguja está dentro del nódulo y podemos ver en tiempo real cómo estamos tomando cómo estamos tomando la biopsia. Entonces, eso es de suma utilidad del ultrasonido en este caso para no solamente hacer diagnósticos, o sea, desde el punto de vista radiológico, sino también tomar muestra para poder hacer un diagnóstico histopatológico posteriormente con el servicio de patología. La que sigue, por favor. La resonancia magnética también tiene sus indicaciones muy específicas, principalmente la multifocalidad y multicentricidad, que esto es para saber si hay. Entonces, si ya tenemos un tumor, que ya tenemos biopsia, ya sabemos que es maligno, pero la paciente tiene otros nódulos en las mamas, tanto en una mama como en la otra, se puede hacer resonancia magnética para saber si esos nódulos tienen características benignas o malignas. Si tienen características malignas, bueno, pues el pronóstico y otra vez el tratamiento pues va a ser diferente, así únicamente estamos hablando de que tiene un solo tumor maligno. Y, por supuesto, la resonancia magnética es el estudio específico para la valoración de los implantes mamarios. Aquí de este lado podemos ver un implante mamario roto y la cápsula del implante. Podemos ver cómo perdió toda la tensión y esto se llama un signo de Linguini, que es cuando pierde por completo la tensión la cápsula y parece así como un espagueti enrollado. La que sigue. Las biopsias, como les comentaba, esta es una biopsia guiada por ultrasonido. Aquí podemos ver perfectamente la aguja. Nosotros tenemos puesto el transductor y ingresamos con la aguja, vemos el nódulo, atravesamos el nódulo con la aguja al momento de cortar y tenemos la certeza de que estamos tomando la biopsia del lugar adecuado. De igual manera, existen otros métodos para realizar biopsias actualmente. La quirúrgica, que es, vamos a decir que es la clásica, que es con la que se empezó. Este mismo nódulo, ya sea se guía por mastografía o por ultrasonido, se le coloca un arpón y la paciente, un arpón que funciona como guía para el cirujano, entra a quirófano y el cirujano retira el nódulo. Y la biopsia guiada por estereotaxia. Esto es guiada por un robot a nivel de mastografía que se monta en el mastógrafo, se comprime a la paciente, se calculan unas coordenadas y se sacan fragmentos del área deseada para biopsiar. Aquí tenemos ciertas desventajas. Si ustedes le preguntan a cualquier radiólogo con su especialidad en mama si prefiere sacar una lesión por estereotaxia o por ultrasonido, si es viable por ambos métodos, lo más normal es que vaya a preferir hacerlo por ultrasonido, por las ventajas que ya les comenté, además de que para la paciente, pues le vamos a evitar la compresión, que eso ya le causa molestia, además de las múltiples funciones que realizamos, bueno, en ambos métodos. Obviamente en ambos utilizamos anestesia local y la ventaja que tienen ambos métodos es que normalmente son procedimientos ambulatorios. Los pacientes o las pacientes no requieren estar hospitalizadas. La siguiente, por favor. La tomografía computarizada para cáncer de mama, básicamente la vamos a utilizar eh, para ver extensión de la enfermedad. La tomografía no nos va a dar como tal eh, mucha información con respecto al tejido mamario, pero sí podemos ver si ya se extendió la enfermedad a hígado, a pulmón, a hueso, a cerebro, que son los principales lugares a los cuales el cáncer de mama da metástasis. La que sigue, por favor. Ups.
Ok, bueno, el tratamiento, aquí es importante decir que es individualizado a cada paciente, va a depender mucho de la estadificación del paciente, va a depender mucho de qué encontremos, si ya tiene enfermedad a distancia, si no tiene enfermedad a distancia, si tiene ganglios sospechosos, si no tiene ganglios sospechosos, este, si se le puede dar quimioterapia antes de operar, si se elige hacer, por ejemplo, un ganglio centinela, que es inyectarle un material en la mama que le va a ayudar al cirujano a guiarse hacia dónde se está yendo digamos, la linfa, la cadena de ganglios linfáticos, y entonces ir retirando ganglios y mandándoselos al patólogo para que le vaya diciendo si tienen o no tienen infiltración tumoral y de esta manera pues decidir si hay que retirar más ganglios, si hay que retirar toda la mama, en fin. Las opciones con las que se cuentan ahorita básicamente son cirugía, quimioterapia y radioterapia, y aquí el orden y la combinación de cada una de ellas puede variar dependiendo de lo que encontremos en cada una de las pacientes. ¿La que sigue? Muy bien, pues por mi parte es todo. Espero haber abarcado mucho en poquito tiempo. Es un tema muy amplio. Hay libros enteros, hay muchas posibilidades. Podríamos hablar nada más de tipos histológicos un buen rato. Eso ya le toca a la doctora, no a mí. Este, pero espero haberles dado un panorama general y por lo menos haberles despertado eh, pues la importancia que es que todos trabajemos juntos, tanto los pacientes como los médicos, para la detección oportuna del cáncer de mama, que esto siempre mejorará el pronóstico de los pacientes. Bueno, Y bueno, pues creo que le damos, bueno, ya le cedo el micrófono a la doctora Diana. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, si hay preguntas, pues aquí me quedo yo al final por cualquier cosa. no. Listo, y ya estamos listas. Comenzamos con la ponencia de la doctora Laura. Hola, muy buenos días, Diana, muchas gracias. Soy la doctora Laura Juárez. Muchas gracias por la invitación. Yo prácticamente me voy a enfocar en la parte de inmunistoquímica y cómo realizamos el estudio histopatológico. Yo soy egresada del Hospital General de México y posteriormente realicé una especialidad en inmunistoquímica y patología molecular. Actualmente me dedico más a la práctica privada y tengo varias pruebas moleculares que son importantes para llevar un buen manejo en todas estas pacientes. Como ya mencionó el doctor Luis, es el principal cáncer en mujeres y es muy importante la detección a tiempo y el diagnóstico completo para que el pronóstico de estas pacientes sea favorable. Muy bien, entonces la siguiente, Diana. Bueno, para empezar, creo que es muy importante mencionar que posterior a todo este manejo que hacen para tomar una biopsia, al llegar a nosotros el espécimen, tiene que llegar con ciertas características, ya que si no tiene estas características, al empezar el procesamiento del tejido nos encontramos limitados, ya que, por ejemplo, al hacer la inmunistoquímica o al hacer algunas pruebas moleculares, ya no se tiene ADN ni tampoco las células tan viables. Entonces, algo tan simple como mandar el tejido inmediatamente con formol al 10% es muy, muy importante. También tener un promedio de 5 cilindros aproximadamente también es valioso para nosotros como médicos patólogos y también recalcar que muchas veces dicen que se lo pueden mandar en solución fisiológica o en alcohol, eso sí, la solución fisiológica sí súper prohibido porque eso sí mata las células inmediatamente y ya no podemos aportar absolutamente nada. Y sí es un poco frustrante porque sabemos que es una nueva toma de biopsia, que finalmente es un gasto más para las pacientes y también el retrasar más un diagnóstico adecuado. Ya posterior digamos, al recibir como tal estos cilindros, patología tiene un proceso. Normalmente